Lección 5. Cuánta alegría, gozo y paz en mi Cristo Jesús al poder compartir con ustedes una vez más este precioso mensaje de la lección de la escuela sabática. Les habla su hermana en Cristo, Evelyn Dimián. El tema de esta ocasión tiene como título Todas las naciones y Babel. Vamos a orar para comenzar con la dirección de Dios. Oremos. Padre amado, muchas gracias te damos por la vida y la gran salvación que encontramos en Cristo nuestro Señor. Gracias por darnos este estudio en el cual podemos profundizar más en cuanto al conocimiento de tu voluntad y la obra que realizas por tu pueblo. Por favor, sé tú nuestro maestro y guía fiel. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Todas las naciones y Babel. Para memorizar. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Génesis 11:9. Después del diluvio, cambia el enfoque del relato bíblico, del personaje único, Noé, a sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. La atención especial puesta en Cam, el padre de Canaán, introduce la idea de Canaán, la tierra prometida, un anticipo de Abraham, cuya bendición llegaría a todas las naciones. Sin embargo, la Torre de Babel rompe el linaje. Una vez más, los planes de Dios para la humanidad se ven interrumpidos. Las naciones se unen para tratar de ocupar el lugar de Dios. Dios responde con juicio sobre ellas y, mediante la confusión resultante, la gente se esparce por todo el mundo. Y cumple así el plan original de Dios, de llenar la tierra. Finalmente, a pesar de la maldad humana, Dios transforma el mal en bien. Como siempre, Él tiene la última palabra. La maldición de Cam en la tienda de su padre, y la maldición de las naciones confundidas en la Torre de Babel, con el tiempo se convertirán en una bendición para las naciones. Domingo 24 de abril. La maldición de Cam. Leamos Génesis 9, 18 al 27. ¿Cuál es el mensaje de esta extraña historia? Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos 3 son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra, y plantó una viña, y bebió del vino, y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y lo dijo a sus 2 hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa, y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo: Maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más: Bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Y engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. El acto de Noé en su viñedo nos recuerda a Adán en el jardín del Edén. Las 2 historias contienen temáticas en común: comer del fruto y terminar desnudos, luego algo para cubrirse, una maldición y una bendición. Noé se vuelve a conectar con sus raíces adámicas y, lamentablemente, reanuda esa historia fallida. La fermentación de la fruta no era parte de la creación original de Dios. Noé cedió a la bebida, luego perdió el dominio propio y se desnudó. El hecho de que Cam vio su desnudez hace alusión a Eva, quien también vio el árbol prohibido. Este paralelismo sugiere que Cam no solo vio furtivamente, por accidente, la desnudez de su padre.
Salió por ahí a contarlo, sin siquiera intentar atender el problema de su padre. En contraste, la reacción inmediata de sus hermanos de cubrir a su padre, mientras que Cam lo dejó desnudo. Denunció implícitamente las acciones de Cam. La cuestión en juego aquí tiene más que ver con el respeto a los padres. Deshonrar a los padres, que representan su pasado, afectará su futuro. De allí la maldición, que influirá en el futuro de Cam y en el de su hijo Canaán. Por supuesto, es un grave error teológico y una ofensa ética utilizar este pasaje para justificar teorías racistas contra cualquiera. La profecía se restringe estrictamente a Canaán, el hijo de Cam. El autor bíblico tiene en mente algunas de las prácticas corruptas de los cananeos. Además, la maldición contiene una promesa de bendición, en un juego de palabras con el nombre Canaán, que deriva del verbo caná, que significa someter. Es mediante el sometimiento de Canaán que el pueblo de Dios, los descendientes de Sem, entrarán en la tierra prometida y preparará el camino para la venida del Mesías, quien engrandecerá a Jafet en las tiendas de Sem. Esta es una alusión profética a la expansión del pacto de Dios hacia todas las naciones que aceptarán el mensaje de salvación de Israel para el mundo. De hecho, la maldición de Cam será una bendición para todas las naciones, incluyendo a los descendientes de Cam y Canaán, que acepten la salvación que les ofrece el Señor. Pregunta para reflexionar. Noé, el héroe del diluvio, ebrio. ¿Qué debería decirnos esto acerca de cuán imperfectos somos todos y por qué necesitamos la gracia de Dios en cada momento de nuestra vida? Lunes 25 de abril. La genealogía del Génesis. La información cronológica sobre la edad de Noé nos hace notar que el patriarca sirve de nexo entre las civilizaciones antediluvianas y las postdiluvianas. Los dos últimos versículos de la historia anterior nos remontan al último eslabón de la genealogía de Adán. Debido a que Adán murió cuando Lamec, el padre de Noé, tenía 56 años. Seguramente Noé escuchó historias acerca de Adán, que quizá transmitió a sus descendientes antes y después del diluvio. Leamos Génesis 10. ¿Cuál es el propósito de esta genealogía en la Biblia? Ver también Lucas 3, 23 al 38. La genealogía bíblica tiene tres funciones. En primer lugar, enfatiza la naturaleza histórica de los acontecimientos bíblicos, que se asocian con personas reales que vivieron y murieron y cuyos días están contados con precisión. En segundo lugar, demuestra la continuidad desde la antigüedad hasta la época contemporánea del autor, estableciendo un vínculo claro entre el pasado y el presente. En tercer lugar, nos recuerda la fragilidad humana y el trágico efecto de la maldición del pecado y sus mortíferos resultados sobre todas las generaciones subsiguientes. Fíjate que la clasificación de camitas, semitas y jafeticos no sigue un criterio claro. Las 70 naciones prefiguran a los 70 miembros de la familia de Jacob y a los 70 ancianos de Israel en el desierto. La idea de una correspondencia entre las 70 naciones y los 70 ancianos sugiere la misión de Israel hacia las naciones. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. En este mismo sentido, Jesús envía a 70 discípulos a evangelizar a las naciones. Lo que esta información nos muestra es el vínculo directo entre Adán y los patriarcas. Todos son personajes históricos, personas reales desde Adán en adelante. Esto también nos ayuda a comprender que los patriarcas
tuvieron acceso directo como testigos y que tenían recuerdos personales de estos acontecimientos antiguos. Leer Mateo 1, 1 al 17. ¿Qué nos enseña este pasaje acerca de la historicidad de toda esta gente? ¿Por qué es importante para nuestra fe saber y creer que fueron personas reales? Martes 26 de abril. Una sola lengua. Génesis 11, 1 al 4. ¿Por qué la gente de toda la tierra estaba tan ansiosa por lograr la unidad? Leamos Génesis 11, 1 al 4. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: Vamos, hagamos ladrillos y cozámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de la tierra. La frase toda la tierra se refiere a una pequeña cantidad de personas, las que vivían después del diluvio. La razón de esta reunión se indica claramente. Quieren construir una torre para llegar al cielo. De hecho, su verdadera intención es ocupar el lugar de Dios mismo, el Creador. Es de notar que la descripción de las intenciones y las acciones de la gente imita las intenciones y las acciones de Dios en el relato de la creación. Dijeron, Génesis 11, 3 y 4, comparar con Génesis 1, 6, 9, 14. Hagamos Génesis 11, 3 y 4, comparar con Génesis 1, 26. Su intención se declara explícitamente. Hagámonos un nombre, una expresión que utiliza Dios exclusivamente. En síntesis, los constructores de la Torre de Babel albergaban la ambición equivocada de reemplazar a Dios, el Creador. Sabemos quién inspiró eso, ¿verdad? Ver Isaías 14:14. El recuerdo del diluvio seguramente debió de haber desempeñado una función en este proyecto. Construyeron una torre alta para sobrevivir a otra inundación, si venía otra, a pesar de la promesa de Dios en sentido contrario. El recuerdo del diluvio se ha conservado en la tradición babilónica, aunque distorsionada, en relación con la construcción de la ciudad de Babel, Babilonia. Por cierto, este esfuerzo ascendente por alcanzar el cielo y usurpar a Dios caracterizará el espíritu de Babilonia. Por eso, la historia de la Torre de Babel también es una temática tan importante en el libro de Daniel. La referencia a Sinar, que introduce la historia de la Torre de Babel, reaparece al comienzo del libro de Daniel, para designar el lugar donde Nabucodonosor ha llevado los utensilios del templo de Jerusalén. Entre muchos otros pasajes del libro, el episodio de Nabucodonosor al elegir la estatua de oro, probablemente en el mismo lugar, en la misma llanura, es el más ilustrativo de esta tesitura. En sus visiones del tiempo del fin, Daniel ve la misma coyuntura cuando las naciones de la tierra se reúnen para lograr la unidad contra Dios. Daniel 2:43, Daniel 11:43 al 45. Comparar con Apocalipsis 16, 15 y 16. Aunque este intento fracasa, al igual que el de Babel, un famoso escritor francés secular del siglo pasado dijo que el gran propósito de la humanidad era tratar de ser Dios. ¿Por qué nos sentimos atraídos por esta peligrosa mentira ya desde Eva en el Edén? Génesis 3:5 dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Miércoles 27 de abril.
Descendamos. Leamos Génesis 11, 5 al 7 y Salmo 139, 7 al 12. ¿Por qué Dios descendió a la tierra? ¿Cuál fue el hecho que motivó esta reacción divina? Génesis 11, 5 al 7 nos dice: Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: He aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará resistir ahora de lo que han empezado a hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lenguaje, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Salmo 139, 7 al 12 nos dice: ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano, y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Irónicamente, aunque los hombres estaban subiendo, Dios tuvo que bajar hasta ellos. El descenso de Dios es una confirmación de su supremacía. Dios siempre estará más allá de nuestro alcance humano. Cualquier esfuerzo humano por subir hasta Él y encontrarnos con Él en el cielo es inútil y ridículo. No cabe ni la menor duda. Por eso, para salvarnos, Jesús descendió hasta nosotros. De hecho, no había otra manera en que Él nos salvara. Una gran ironía en el relato de la Torre de Babel se ve en la declaración de Dios. Ver la ciudad y la torre, Génesis 11:5. Dios no tenía que bajar para ver. Salmo 139, 7 al 12. Comparar con Salmo 2, 4. Pero lo hizo de todos modos. El concepto enfatiza el interés de Dios en la humanidad. Leamos Lucas 1:26 al 33. ¿Qué nos enseña esto acerca de que Dios haya descendido hasta nosotros? Lucas 1:26 al 33. El sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. El hecho de que Dios haya descendido también nos recuerda el principio de la justificación por la fe y el proceso de la gracia de Dios. Cualquiera que sea el trabajo que realicemos para Dios, Él todavía tendrá que bajar para reunirse con nosotros. No es lo que hacemos por Dios lo que nos llevará a Él a la redención. Es la iniciativa de acercamiento de Dios lo que nos salvará. De hecho, 2 veces el texto de Génesis habla de que Dios descendió, lo que sugiere cuánto le importaba lo que estaba sucediendo allí. Según el pasaje, el Señor quería poner fin a esa unidad profundamente arraigada, que por ser seres caídos solo podría conducir a una maldad cada vez mayor. Por eso decidió confundir su lengua,
lo que pondría fin a su estrategia de unificación. Los planes de los constructores de la Torre de Babel terminaron en vergüenza y derrota. El monumento de su orgullo llegó a ser el monumento de su locura, pero los hombres siguen hoy el mismo sendero. Dependen de sí mismos y rechazan la ley de Dios. Es el principio que Satanás trató de practicar en el cielo, el mismo que siguió Caín al presentar su ofrenda. Patriarcas y Profetas, página 115. En el relato de la Torre de Babel, ¿cómo vemos otro ejemplo de arrogancia humana que en última instancia fracasará? ¿Qué lecciones personales podemos extraer de esta historia? Jueves 28 de abril. La redención del exilio. Leamos Génesis 11, 8 y 9. Y Génesis 9:1, comparar con Génesis 1:28. ¿Por qué es redentora la dispersión que provocó Dios? Génesis 11, 8 y 9. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová la lengua de toda la tierra. Y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Génesis 9:1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El propósito de la bendición de Dios para los seres humanos era: multiplicaos y llenad la tierra. Génesis 9:1, comparar con Génesis 1:28. En contra del plan de Dios, los constructores de Babel prefirieron permanecer juntos como un solo pueblo. Una de las razones por las que dijeron que querían construir la ciudad era para que no fueran esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Se negaban a mudarse a otro lugar, tal vez porque creían que juntos serían más poderosos que estando separados y dispersos. Y, en cierto sentido, tenían razón. Lamentablemente, trataron de utilizar su poder unificado para el mal, no para el bien. Hagámonos un nombre, dijeron, un poderoso reflejo de arrogancia y orgullo. Por cierto, siempre que los seres humanos, en abierto desafío a Dios, quieran hacerse un nombre, seguramente no saldrá bien. Nunca resultó. Por ende, en un juicio contra su rebeldía total, Dios los esparció sobre la faz de toda la tierra. Génesis 11:9. Exactamente lo que no querían que sucediera. Curiosamente, el nombre de Babel, que significa puerta de Dios, tiene relación con el verbo balal, que significa confundir, debido a que querían llegar a la puerta de It hurt good, more than I can say, but maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt good, more than I can say, but maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands.
Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt clear, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. De Dios, porque se consideraban Dios. Terminaron confundidos y con mucho menos poder que antes. Los hombres de Babel habían decidido establecer un gobierno independiente de Dios. Sin embargo, había algunos entre ellos que temían al Señor, pero que habían sido engañados por las pretensiones de los impíos y enredados por sus ardides. Por amor a estos, el Señor retardó sus juicios y dio tiempo a los seres humanos para que revelasen su carácter verdadero. A medida que eso se cumplía, los hijos de Dios obraban por hacerles cambiar su propósito, pero aquellos estaban plenamente unidos en su atrevida empresa contra el cielo. Si no se los hubiese reprimido, habrían desmoralizado el mundo cuando todavía era joven. Su confederación se fundó en la rebelión. Era un reino que se establecía para el ensalzamiento propio, en el cual Dios no iba a tener soberanía ni honor. Patriarcas y Profetas, páginas 114 y 115. ¿Por qué debemos tener mucho cuidado de no intentar hacernos un nombre? Viernes 29 de abril. Para estudiar y meditar. Lee Elena de White, Patriarcas y Profetas, La Torre de Babel, página 110 y 116. Decidieron construir allí una ciudad, y allí una torre de tan estupenda altura. Estas empresas fueron ideadas para impedir que la gente se esparciera en colonias. Dios había mandado a los hombres que se diseminaran por toda la tierra, que la poblaran y que se enseñoreasen de ella. Pero estos constructores de Babel decidieron mantener su comunidad unida en un solo cuerpo y fundar una monarquía que a su tiempo abarcara toda la tierra. Así su ciudad se convertiría en la metrópoli de un imperio universal. Su gloria demandaría la admiración y el homenaje del mundo y haría célebres a sus fundadores. La magnífica torre, que debía alcanzar hasta los cielos, estaba destinada a ser algo así como un monumento del poder y la sabiduría de sus constructores, para perpetuar su fama hasta las últimas generaciones. Los moradores de la llanura de Sinar no creyeron en el pacto de Dios que prometía no traer otro diluvio a la tierra. Muchos de ellos negaban la existencia de Dios y atribuían el diluvio a la acción de causas naturales. Otros creían en un ser supremo, destructor del mundo antediluviano, y su corazón, como el de Caín, se rebelaba contra él. Uno de sus fines, al construir la torre, fue el de conseguir su propia seguridad si ocurría otro diluvio. Creyeron que, construyendo la torre hasta una altura mucho más elevada que la que había alcanzado las aguas del diluvio, se hallarían fuera de toda posibilidad de peligro. Y, al poder ascender a la región de las nubes, esperaban descubrir la causa del diluvio. Toda la empresa tenía por objeto exaltar aún más el orgullo de quienes la proyectaron y apartar de Dios las mentes de las generaciones futuras y llevarlas a la idolatría. Patriarcas y Profetas 112 y 113. Preguntas para dialogar. Primero, ¿qué ejemplo recordamos de la historia pasada o incluso del presente de las dificultades que pueden surgir con quienes buscan hacerse un nombre?
Segundo, como iglesia, ¿cómo podemos evitar el peligro de, incluso inconscientemente, buscar construir nuestra propia Torre de Babel? ¿De qué forma podríamos estar buscando hacer esto, incluso inadvertidamente? Hasta aquí el repaso de nuestra lección. Dios les bendiga.